Entonces, retomando, vemos que o la ley misma define sus alcances frente a situaciones patrimoniales perfectamente consolidadas, protegidas por el orden constitucional, o es una sentencia de la Corte Constitucional que al estudiar la exequibilidad de esa ley la sustrae del ordenamiento jurídico por razones de inconstitucionalidad. Aquí entonces el análisis es un poco distinto, sobre la base de que esas sentencias de la Corte Constitucional, cuando se pronuncian sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, si la declara inexequible, la ley estatutaria de la Administración de Justicia define por regla general que esas sentencias están llamadas a producir efectos ex nunc hacia el futuro. Y la razón de esa norma suena lógica, y es que si es inconstitucional esa ley, y en consecuencia le quita ejecutabilidad a partir de su ejecutoria, pues no significa que las situaciones patrimoniales que mientras estuvo vigente esa ley generó conviertan per se la sentencia de inconstitucionalidad en una especie de daño antijurídico, porque esa sentencia mira con efectos propositivos hacia el futuro y no retrospectivos hacia el pasado. Efectos hacia el pasado se llaman efectos ex tunc, mientras que los efectos hacia el futuro son considerados como efectos ex nunc. Se tienen casos, por recordar el más reciente, ustedes tuvieron conocimiento seguramente este año, cuando la Corte Constitucional declaró inexequible el parágrafo primero del artículo 47 de la ley 1843 del año 2007, que determinaba la responsabilidad solidaria de los propietarios de vehículos automotores frente a las infracciones de tránsito que se crean a través del sistema de las fotomultas. Esa inconstitucionalidad declarada por la Corte Constitucional bien podría suponer que los que estaban abocados a esa situación, ¿no?, como la de ser sancionados por una falta que ellos quizás no hayan cometido, o por lo menos hacerles sujetos de una punibilidad, de una infracción, sin existir el debido proceso, que eso fue lo que consideró el fallo de la Corte, pues podrían beneficiarse, pero hasta que no, porque la sentencia produjo efectos hacia el futuro. Primero, porque así lo definió la ley estatutaria de la Administración de Justicia, y ellos seguramente con el fin de no generar situaciones desbordadas. Piense en materia tributaria, tantas leyes que caen, tantas leyes que son inejecutables a partir del fallo de la Corte Constitucional, y que en materia tributaria generarían una especie de caos jurídico legal con riesgo enorme para las finanzas públicas, desestabiliza la hacienda pública en fin. ¿Por qué? Porque precisamente lo que la gente, los tributantes, las personas que tributan, los contribuyentes, están a la expectativa de cómo queda su situación patrimonial a partir de una ley tributaria que alegaron como inconstitucional. Esa situación que manejó la vigencia de esa ley se pasa a considerar como una situación consolidada. No obstante, con el tema de la modulación de los fallos de la Corte Constitucional, en tiempos de hoy ustedes lo pueden advertir fácilmente como la Corte Constitucional, a diferencia de la constitucionalidad que se manejaba en épocas anteriores a la Corte Constitucional, cuando la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia decía es exequible o es inexequible a secas. Hoy la modulación de los fallos de inconstitucionalidad permiten que la misma sentencia diga desde cuándo deja de ser constitucional. Y entonces
vemos cuántos fallos se han producido en donde se dice que, por ejemplo, la reforma tributaria que cayó el año pasado, que tanto debate tuvo, cuando la Corte la declaró inconstitucional, dice esa inconstitucional aplica a partir del 1 de enero del año 2020. Y le dio al Congreso todo ese plazo para que se ocupara del tema, a efectos de que si el Congreso no expedía una ley que reemplazara ese tema tributario antes del 1 de enero, volvía a recuperar vigencia la ley anterior. En ocasiones le da al Congreso un año para que defina el tema. En fin, precisamente con el tema de las fotomultas, la sentencia le exhortó al Congreso de la República para que en ese tema de la solidaridad por las infracciones de tránsito definiera una ley con alcances jurídicos suficientes, y obviamente el mensaje era preservando el debido proceso y respetando los derechos de las personas a no ser sancionados sin existir adecuadamente la prueba de que fueron infractores. Bueno, entonces el tema de las sentencias moduladas o el tema de los efectos ex nunc futuro de los fallos de inconstitucionalidad hace que definitivamente el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado, pero como ya estamos hablando en el tema técnico, el tema del daño antijurídico, producto de la inconstitucionalidad de las leyes, devenga de la misma sentencia de la Corte Constitucional, en el sentido de que si eventualmente un fallo de inconstitucionalidad que produzca la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, si la Corte Constitucional llegase a dictar un fallo de inexequibilidad de una ley y decida, no hay ejemplos recientes, casi no hay, pero decida que ese fallo tiene efectos hacia el pasado, efectos extung, ese mismo fallo, al decirlo de esa manera, está reconociendo en cabeza de las personas que de una u otra manera fueron afectadas patrimonialmente como consecuencia de esa ley, una especie de daño antijurídico, es decir, el derecho a recuperar esos patrimonios sobre la base de que la sentencia misma dijo esa ley es inconstitucional desde su vigencia, no desde la sentencia. Casos casi no se dan, entre otras cosas, repito, por los temas que corresponden a una especie de paz jurídica, a una especie de rebote que es adverso si se mira desde otras perspectivas. Hay quienes, como García de Enterría o el mismo doctor Ramiro Saavedra en su doctrina y en su pensamiento, aducen que a veces esos fallos de inconstitucionalidad, cuando se expiden con tanto tiempo después, es más el caos que le producen al Estado jurídico que el beneficio que de pronto uno espera podrían verse proyectados. Hay casos donde una ley de la República dispone que determinados regalías o determinados ingresos corrientes en adelante sean asignados a unos fondos especiales. Entonces ya los municipios dejan de recibirlo, pero después la Corte dice, no, ese fallo es inconstitucional. Entonces al inejecutarlo, al sustraer el orden jurídico, podría pensarse que los municipios vuelvan a recuperar esas partidas que no recibieron mientras estuvo vigente. Pues ahí está que no. ¿Por qué? Porque lo inconstitucional es la inejecutabilidad, no es la nulidad. Porque si el fallo fuera de nulidad, pues la nulidad sí parece que es otro instrumento distinto que está buscando producir efectos hacia atrás, porque lo nulo es inexistente. Aquí no, repito, a menos que la misma Corte o la misma ley lo defina. Y entonces el debate de que si así sea hacia el futuro, las situaciones que mantuvo vigente, regulada, eran a la vez inconstitucionales, eso lo tiene que definir de manera expresa la sentencia de la Corte Constitucional, porque el juez de la responsabilidad se dice no puede actuar por encima de un marco tan superior y tan supremo como es el que corresponde a la actividad legislativa y a los efectos de la constitucionalidad de las leyes. Esa es una apreciación importante. Preferir este tema resumirlo en 2 videos cortos como para no agotarlos mucho por hoy y cerrar ahí como el tema, ¿no? Y mañana entonces empezamos a plantear el tema